Los últimos dos capítulos que analizamos anteriormente nos presentan una serie de pecados que Dios esperaba que su pueblo no cometiera. El capítulo de hoy vuelve a tomar esta misma temática, solamente que ahora hay un agravante, y es que ahora Dios dicta un castigo al que cometa ese pecado. Acá nos presenta tres grandes pecados que para Dios son terribles, y al final del capítulo se añade incluso un cuarto pecado más. En primer lugar, Dios no toleraría que su pueblo cayera en la terrible práctica de ofrecer a un hijo suyo recién nacido para ser sacrificado vivo a Moloch. La costumbre era que si el bebé moría, los padres gozarían de sus favores y les deparaba una vida llena de muchos beneficios. Pero si por casualidad el niño quedaba vivo, era predilecto de los dioses, y a consecuencia sus padres no tenían ningún derecho en él, porque era un hijo de los dioses. No podían castigarle, no podían llamarle la atención por nada, así que crecía sin freno. Tenía libertad de hacer lo que quisiese, y entonces así se formaban esos grandes y perversos malhechores y criminales dentro del mundo en esa época. Hoy día, tristemente, muchos padres entregan a sus hijos no a Moloch, sino al enemigo directamente, cuando no les frenan todo lo que sus hijos les piden. Hay muchas cosas que este mundo ofrecen y que están llevando a los hijos a un rumbo del cual probablemente nunca más van a regresar. El segundo gran pecado se nos presenta en el versículo 6, y era consultar a médiums y espiritistas con el fin de tener una respuesta sobre algo futuro. Buscar estos medios para obtener estos fines era pedir directamente una ayuda al diablo, y la persona quedaba deliberadamente a su disposición. Así que eso es totalmente prohibido en este capítulo. El tercer gran pecado era maldecir a los padres, porque los padres ocupaban el lugar de Dios en casa, y eso es aún todavía así. Ellos son los representantes de Dios, y sus hijos deben rendir lealtad y obediencia a sus padres. El papel de ser padres es un papel sagrado para Dios, y no tolera que un hijo actúe perversamente contra ellos. Ahora, el cuarto pecado que nos presentan los versos 10 hasta el final del capítulo, hablan de una relación inadecuada en cuanto a la práctica sexual. Aquí nos habla el adulterio, el incesto es un pecado llamado vileza en la Biblia, sodomía es otro mal, y bestialidad, es decir, relación sexual con animales. Todos estos tipos de pecados tienen algo en común: es un sexo malo, es un sexo ilícito y prohibido. Dice el verso 23 que todo esto eran prácticas muy comunes dentro de las naciones vecinas, y Dios no podría permitir que ese mal entrara a Israel. La suerte de estas naciones era su destrucción definitiva, y si su pueblo caía en cualquiera de estos cuatro pecados, ellos correrían la misma suerte también. Estas decisiones radicales de castigo de parte de Dios se explican debido al libertinaje y a la inmoralidad corrupta que prevalecía en esa época. Ellos venían de un ambiente similar allá en Egipto, y su tentación iba a ser continuar con esas prácticas al llegar a Canaán. Por eso el Señor dio pasos extremos con el fin de preservar una descendencia para la venida del Mesías. Algunos se preguntan si estas personas que incurrían en dichos pecados no tenían opción a ser perdonados antes de morir. Creemos que sí, pero otra cosa es si ellos deseaban buscar perdón. Tenemos ejemplos posteriores de algunos, como en el caso de Coré en Números 16, el caso de Acán en Josué capítulo 7, y el de Saúl, que consultó a una hechicera en el capítulo 28 de Primero de Samuel.
Dios les dio oportunidades de arrepentimiento a estos hombres, pero no lo hicieron. Otros también se preguntan por qué ahora, si también se cometen los mismos y horrendos pecados, ¿por qué no se castiga con la muerte a quien comete un pecado? Podemos dar la siguiente respuesta. En esa época, el pueblo de Dios formaba parte de una teocracia. Esto significaba que Dios resolvía los problemas de índole eclesiástico, pero también lo tenía que hacer de índole legal y judicial. Ahora es totalmente diferente. Es el gobierno quien está a cargo de estos castigos capitales. Ellos ejecutan. Y si no lo hacen los gobiernos, de todas formas la escritura muestra que un día toditos nosotros seremos confrontados al tribunal divino, en el cual Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, dice Eclesiastés, sea buena o sea mala. Y ahí entonces seremos llamados a rendición de cuentas. La Biblia sigue siendo muy clara en el sentido que el pago de cualquier pecado es una violación directa a su ley y la consecuencia final será la muerte. Así que es exactamente lo mismo, solamente que hoy no hay una teocracia. Entonces es en este caso el país donde usted y yo vivimos quienes deberían castigar por un pecado, pero ellos no lo hacen. Pero igualmente un día estaremos frente a Dios de una forma directa, cara a cara, y entonces ahí seremos juzgados. Hay gracia para el oportuno socorro, dice Hebreos. Vayamos a Jesús, pidámosle perdón por nuestros pecados y Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.